Seguimos aquí en Zoom a la noticia. Se llevaron a cabo las elecciones municipales en Venezuela. Tras los comicios, la oposición se quedó con el control de las principales ciudades del país, mientras que el chavismo obtuvo la mayoría de las alcaldías. Mientras que el oficialismo habla de una victoria contundente, la oposición señala que los resultados reflejan la división política del país. El Partido Socialista Unido de Venezuela, con esta transmisión, tienen 4.584.477 votos para el 44.16%. El partido MUD, con esta transmisión, 4.252.082 para el 40.96% de los votos. Así anunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el triunfo agridulce del chavismo en las elecciones municipales de Venezuela. Con una participación electoral del 58,92%, el oficialismo obtuvo la victoria según el primer boletín de carácter irreversible emitido por el CNE. En el escrutinio de 257 de los 337 municipios que tiene el país, 196 fueron ganados por el chavismo, mientras que la Mesa de la Unidad Democrática solo obtuvo 53. Otras organizaciones políticas ganaron 8 alcaldías. Sin embargo, la oposición adjudicó las alcaldías de las 5 ciudades más pobladas de Venezuela. Retuvo la alcaldía metropolitana de Caracas y Maracaibo y conquistó las de Valencia, Barquisimeto y Barinas, esta última ciudad natal del fallecido presidente Hugo Chávez. Para el presidente Nicolás Maduro, los resultados de las municipales fueron considerados una gran victoria. Ha triunfado el amor y la lealtad del pueblo de Venezuela con su comandante Hugo Chávez y con la revolución bolivariana. Por su parte, para el líder de la oposición, Enrique Capriles, los resultados demuestran una vez más que la nación se encuentra dividida. Hay una Venezuela dividida y para mí es claro, y creo, bueno, para la unidad, es claro que nuestro país no tiene un dueño y que el dueño de Venezuela tienen que ser todos los venezolanos. Expertos consideran que los resultados son un termómetro para la gestión de Maduro, que permiten señalar que no ha tenido el suficiente liderazgo y como consecuencia la oposición comienza a ganar terreno, sobre todo en las ciudades más importantes del país. Y debatimos ese tema. Saludo desde Barinas, Venezuela, a José Luis Machín, alcalde electo en Barinas. Caracas, Venezuela, también nos acompaña Leomagno Flores, diputado de la MUD, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Y desde Valencia está con nosotros Osvaldo López, periodista del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, analista político, periodista del diario Ciudad Valencia. Señores, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, señor Machín. Felicitándolo primeramente, mil gracias por acompañarnos. Podemos hablar, en su caso, de victorias, es entendidísimo, pero en general del oficialismo o de la oposición, ¿se puede hablar de victorias y derrotas? En el día de ayer se produjo una victoria significativa de las fuerzas democráticas en Venezuela al lograr el triunfo electoral en una ciudad emblemática como la ciudad de Barinas, tierra donde nació la revolución bolivariana y ha gobernado la familia del fallecido señor presidente de la República, ha gobernado desde el año 1999, durante 4 periodos de gobierno consecutivos. Esta era una victoria que se venía labrando desde hace mucho tiempo en nuestro Estado, trabajando las fuerzas políticas en medio de inmensas dificultades que finalmente fueron sorteadas producto del empeño, la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio de miles de hombres y mujeres que pusieron todo su esfuerzo por ir construyendo una fuerza política que se convirtiese en la esperanza de la mayoría de los ciudadanos en nuestro municipio Barinas. El municipio Barinas es el municipio más poblado de la tierra del fallecido presidente
de la República. Ahora, señor López, paso con usted, señor López, porque lo que está diciendo el señor Machín es bien importante, porque está hablándonos de esta victoria, sin duda, de la oposición. ¿Es un golpe fuerte a haber ganado esta alcaldía por parte de la oposición en Barinas para el oficialismo? Señor López. Sí. En efecto, quería hacer un comentario con relación a lo que ha dicho el diputado Leomagno Flores, ¿no? Aquí, en primer lugar, es importante aclararle a la audiencia que efectivamente la oposición ganó en el municipio de Barinas, de la capital homónima del mismo estado, ¿no? Sin embargo, no se trata del lugar donde nació el presidente Chávez. El presidente Chávez nació en Sabaneta, es decir, en la capital del municipio Alberto Arbelo. Allí es importante aclarar y destacar que el candidato de la revolución, que en este caso es el hermano del presidente Chávez, obtuvo el 62,87%. Es decir, ese municipio se mantuvo. Importante aclarar porque también lo hemos escuchado. Pero sin duda era un bastión importante para el chavismo, un bastión muy importante para el chavismo, y por eso mi pregunta es, ¿una pérdida fuerte para el gobierno? Yo creo que nosotros tendríamos que analizar en términos generales todo lo que es el proceso de las elecciones. Primero, el derrotado de este proceso electoral, en este caso en los municipios, es el líder de la oposición, o que se escribe como el líder de la oposición, en este caso el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, quien en su municipio, en el estado donde gobierna, él obtuvo nada más 6 alcaldías. El partido y la autodenominada Mesa Unidad Democrática solo mantuvo 6 alcaldías, 15 ganaron las fuerzas revolucionarias, y se mantuvo Guaycaipuro, que es la capital, la que se conoce como Los Peques, se mantuvo por parte de las fuerzas revolucionarias. Y si vamos a un plano general de todo lo que fue el proceso electoral, estamos hablando que las fuerzas revolucionarias obtuvieron el 80% de las alcaldías y el 54% de los votos. Hasta hace una hora aproximadamente, la cifra iba a 241 alcaldías de 335. Es decir, fue una victoria bastante considerable, que no entiendo por qué algunos medios de comunicación tratan de minimizar el efecto que ha habido aquí, cuando en términos porcentuales, en términos numéricos, es una cosa que no se puede ocultar, es una verdad inocultable. Trasladarnos hasta la realidad de Barinas, que fue ganada solamente por 2.076 votos, y hay que importante aclarar que allí, producto de una división que hubo con el anterior alcalde de la Fuerza Revolucionaria, que hasta últimas horas en días Señor López, regáleme unos minutos porque tenemos poco tiempo, pero para seguir por algunos puntos importantes que hay que tocar, y quiero dar la palabra al señor Flores, que no ha hablado todavía. Señor Flores, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sin duda lo que dicen es que sí, se impuso el chavismo, se impuso el gobierno, pero con un triunfo no tan contundente como se hubiera pensado o como había pasado en otras ocasiones, por ejemplo en las regionales del 2008. En todo caso, cuando vemos el mapa, el gobierno, el chavismo, sigue teniendo la mayor cantidad de alcaldías. Claro, de lo que se trata, Andrea, y a todos los telespectadores, es un poco usar la metáfora del vaso medio lleno de agua. Hay una gente que lo ve medio lleno y hay otra gente que lo ve medio vacío. Para el gobierno, ese medio lleno es que ellos sacaron mayor cantidad de votos que nosotros desde el punto de vista matemático y que ganaron la mayor cantidad de alcaldías. Pero para nosotros el medio lleno o el medio vacío es que logramos de una u otra manera triunfos emblemáticos y mantuvimos los bastiones electorales de la oposición. Yo voy a poner un solo ejemplo. En San Cristóbal nunca ha podido ganarnos una elección. San Cristóbal es el estado Táchira, cerca de la frontera con Colombia. Nunca el chavismo ha podido ganarnos allí una elección en esa ciudad
y nosotros ahorita volvimos a ganar las elecciones allí. Pero en Maturín, por ejemplo, en el oriente del país, nunca habíamos podido ganarle nosotros una elección al chavismo y le ganamos esta elección en esa ciudad. Y así podríamos poner el ejemplo de Barinas. Imagínense ustedes lo importante y lo simbólico que es el triunfo de Barinas, que todo el aparato del gobierno, mediante un decreto del presidente Maduro, decretó el 8 de diciembre, el mismo día de las elecciones, el día de la lealtad al comandante supremo Chávez, y ese mismo día la ciudad de Barinas no le fue leal, porque la gente está decidida a un cambio y eso es lo que se vio. Por eso lo importante de este proceso es que Venezuela está dividida y allí están los resultados. Si los 5.111.000 votos que sacó el gobierno lo contraponemos con el resto de los votos de la oposición y de las otras fuerzas, hay una diferencia a favor de las otras fuerzas, incluyendo a la MUD, de 5.268.000 votos. Entonces, esto es una cosa de cómo ves el vaso. ¿Lo ves medio lleno o lo ves medio vacío? ¿Qué significa entonces, señor Machín? Usted, alcalde electo en Barinas, pero hay otras alcaldías que la oposición ha recuperado. Está Valencia, está Barquisimeto, está San Cristóbal, está Mérida. Esas son sin dudas unas trincheras muy importantes para el oficialismo, para la oposición. Esto significa que la oposición sigue creciendo electoralmente, aunque todavía no logre ganarle unas elecciones al gobierno. La unidad democrática no ha dejado de crecer en ningún momento en Venezuela. Es un crecimiento sostenido a lo largo de los años. Y el haber conquistado el triunfo, alcanzado el triunfo en ciudades tan importantes como Barquisimeto, como Valencia, Maturín, la alcaldía metropolitana reafirmada, es decir, reelecto el alcalde mayor Antonio Ledesma, repetir en la ciudad de Maracaibo y conquistar por primera vez la victoria en la ciudad de Barinas son expresiones del sentimiento de cambio que recorre Venezuela. Barinas es una ciudad emblemática, no por la cantidad de habitantes, no por el peso que pueda tener en el concierto nacional en relación a ciudades como Maracaibo o ciudades como Valencia. Valencia es una ciudad industrial, la más importante de Venezuela, y Maracaibo es una ciudad, y el Zulia, un estado petrolero de primer orden. Pero Barinas es la tierra donde ha gobernado la familia del fallecido señor presidente de la República durante 4 periodos consecutivos, y es la tierra en la que se crió, se desarrolló el fallecido presidente Hugo Chávez. Por lo tanto, una ciudad muy emblemática, el asiento de los poderes públicos, y es una ciudad en la que el gobierno ha desarrollado importantes inversiones económicas en obras. Vamos a revisar los 5 estados más importantes de Venezuela donde ganaron alcaldías la oposición. Barinas, José Luis Machín se impuso con el 50,45%. En Caracas, la alcaldía mayor metropolitana la mantuvo Antonio Ledesma con 50,81%. En el estado Lara, Alfredo Ramos venció con 53,12%. En Carabobo tenemos a Miguel Chochoya, se impuso con el 55,87%. En Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales ganó con el 51,8%. Señor Flores, en todo caso, cuando hablábamos antes y debatíamos el tema de estas elecciones, el gobierno, el oficialismo, hablaba que eran unas simples elecciones regionales donde se iba a hablar y simplemente se iba a ir a las urnas para elegir a los alcaldes y a los concejales. La Mesa de Unidad Nacional siempre quiso poner de por medio que era un tipo de plebiscito, de medir el poder. Cuando nos enfrentamos a estos números, y si ustedes lo pusieron así sobre la mesa como un plebiscito, ¿qué dijo este plebiscito para ustedes? El problema es este. Todos los alcaldes que ganaron por la MUD en las grandes ciudades no se enfrentaron a su adversario político, se enfrentaron al Estado venezolano, al Consejo Nacional Electoral, que actúa no como árbitro, sino como protagonista de los hechos. Y se montó toda una estrategia
para llevar a la abstención a los votantes, estrategia que la dirigió el propio Consejo Nacional Electoral y una estrategia que es política del Estado venezolano cuando enfrenta procesos electorales. Y a pesar de todo ello, obtuvimos un resultado que, como ya lo dije, 49% es lo que alcanzó el chavismo en su totalidad, y el resto de la oposición, incluyendo a la MUD y a los terceros partidos que aparecieron por ahí, movimientos electorales, sacamos el 51%. Entonces el plebiscito lo ganaron los que no están contra el gobierno, incluyendo a la MUD. Eso está muy claro. Pero nosotros tenemos que revisar desde la MUD estos resultados. La MUD tiene que buscarle una explicación a la abstención. ¿Por qué la abstención jugó un papel importante? Ya que la gente que usualmente vota por nosotros y que el 14 de abril votó por Capriles, demostrando que derrotamos al gobierno y fuimos una mayoría política que sin embargo no alcanzó el poder político por el proceso tan sesgado y a favor del oficialismo, movido por todos los resortes del Estado. Entonces eso tiene que llamarnos a reflexión en este momento. ¿Por qué no nos acompañó esa gente que votó con nosotros en abril? Y creo que ese es el gran reto que tiene la MUD para los próximos días. Habrá que hacer un debate interno y tenemos que autorrevisarnos. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas y volvemos rapidísimo con las conclusiones. Antonio Ulloa nos dice: las elecciones municipales en Venezuela fueron tan arregladas que para el 2014 no hay presupuesto para estas alcaldías. Jorge Arturo Saza nos comenta: expropiaciones, intervencionismo, ventas y precios a la fuerza. ¿Cuánto tiempo aguantará el exiguo aparato económico en Venezuela? Gustavo Pérez, Julio, nos comenta también: el chavismo vuelve a ganar las elecciones, pero el panorama es otro. Está perdiendo poco a poco seguidores y eso es algo. Señor López, quiero finalizar con usted. Tengo simplemente 2 minutos para terminar. Por favor, le pido que seamos justos con el tiempo. Ese último tuit llamaba mi atención, que dice que sí, el chavismo ganó, pero la oposición sigue creciendo electoralmente. Sin embargo, sobre todo la oposición hablaba de un país dividido, y eso hemos visto en las últimas elecciones, un país dividido. ¿Coincide usted que hay un país dividido, sobre todo cuando vemos los votos, que el chavismo ganó 5,1 millones de votos, el 49,2%, frente a 4,4 millones de votos, 42,7% de la MUD? Hay un país dividido. Fíjense, sigue habiendo un país dividido. Hay dos modelos de país enfrentados. Uno que va hacia el socialismo, que fue aceptado por las grandes mayorías en Venezuela en las elecciones el año pasado. Eso fue en el 2012 con el presidente Chávez, y ahora se ratificó con el presidente Nicolás Maduro. En esta oportunidad, las elecciones municipales vienen a ratificar en la senda que se ha hecho Venezuela, la senda política que se ha hecho Venezuela durante estos últimos años. Es decir, afirmar que un país está dividido en el sentido ideológico. Hay dos modelos de país, uno que va hacia el capitalismo y uno orientado al socialismo. Por lo tanto, hay un enfrentamiento entre esos dos bandos que hay allí. Allí es donde nosotros deberíamos Pero más allá apuntar. de eso, de la cuestión ideológica, es clara la votación también de un país dividido, ¿o no lo ve usted así? La abstención también habría que sumarle un poco también la abstención, pero lo del país dividido, como lo han querido vender, sobre todo en estas últimas elecciones, no lo veo de esa forma, porque aquí hay una amplia mayoría expresada en estas últimas elecciones, y esto por supuesto que fortalece aún más el proceso que lidera el presidente Chávez, el presidente Maduro en estos momentos, y que por supuesto el gran derrotado en esto es la oposición, porque no logró vender aquella posibilidad de lograr un plebiscito para posteriormente fomentar un referendo revocatorio contra el presidente Maduro. Es decir, esa matriz de opinión que generaron no se vio consolidada con el respaldo popular de las personas. Esto parece que es como, depende del cristal con el que se mire. Mil gracias, señores. Obviamente es así. Osvaldo López, periodista del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, analista político que nos acompañaba. También estuvo con nosotros el señor Leomagno Flores, diputado de la MUD, y el señor José Luis Machín, alcalde electo en Barinas. Nuevamente, señor Machín, felicitaciones por ese cargo. Mil gracias por habernos acompañado hasta aquí esta emisión de Suma la Noticia. Los esperamos mañana con más temas de debate.